domingo, propiamente, que estamos hablando el día de mañana, domingo, tercero del tiempo ordinario, 24 de enero de 2021. Un día pues muy especial porque, aunque todos los días de manera particular podemos decirles son especiales porque es una oportunidad más en la vida, pero también es un gran regalo para nosotros, en donde el Papa Francisco propone para toda la Iglesia que este domingo sea dedicado de manera muy especial a la palabra de Dios, como centro de nuestra vida, como parte también de esa formación del cristiano católico, que muchas de las veces tenemos que lamentarlo y decirlo con toda sinceridad y rectitud. Cuánta falta nos hace conocer la palabra de Dios. A veces la tenemos como un libro más entre otros por allí, en un almanaque y punto, en un librero, y hasta ahí permanece. Pero conocerla, entrar a leerla, entrar a meditarla, entrar a reflexionar en ella, pocas veces lo hacemos. Y yo creo que esto es también muy importante el día de hoy. ¿Por qué? Porque nos lleva precisamente en este domingo tercero del tiempo ordinario para celebrarla de manera muy especial en nuestra vida. E incluso por aquí podemos decirlo que necesitamos, como cristianos y católicos, conocer, entrar a leer y estudiar un poquito más la Biblia. Más que aprenderla así de memoria, es entrar en el corazón, reflexionarla, tener presente que el Señor nos habla, que el Señor quiere que nosotros escuchemos su voz y que de alguna forma, así como lo hizo en el pasado a través de los profetas, lo hizo a través de los apóstoles, lo hizo también a través del mismo Señor, hoy para nosotros pues tiene un sentido mucho más profundo todavía, mucho más grande, con el cual pues nos lleva en primer lugar a reconocer que el Señor está presente y que nos habla. Quiero comenzar un poquito en este sentido, sobre todo de las lecturas que acabamos de escuchar, con algunos elementos que se destacan de manera muy importante. Primero que nada, la amenaza que existe a través de la lectura del profeta Jonás contra aquella ciudad de Nínive. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Pero aquí tenemos antes una historia en la cual también se nos dice cómo actuó Jonás cuando el Señor le habló porque quería que transmitiera un mensaje. Dice, huyó, se fue a otro lugar. No quería escuchar, no quería hacer aquello que Dios le mandaba. Entre otras cosas, ¿cuál era la razón? Señor, tú me haces quedar mal. Tú no cumples lo que yo digo y que tú me dices que yo amenace, que diga, y tú no cumples y después les perdonas. Y así aparece también en el día de hoy en esta lectura. Dios se compadeció y se arrepintió de la catástrofe que había amenazado a Nínive y no la ejecutó. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre se convirtió. Y así dice, hombres, niños, animales, todo, hicieron sacrificios y oraciones y pidieron a Dios misericordia. Y allí tenemos una de las respuestas, cómo Dios actúa en este sentido, sobre todo de esta manera, perdonando a aquella comunidad, a aquel pueblo. Hoy también, pues de esa misma forma, nosotros somos invitados de alguna manera a escuchar, a pedirle al Señor que Él nos enseñe cuáles son nuestros caminos. De qué manera tenemos nosotros que recorrer la vida para poder actuar conforme a lo que tú, Señor, quieres. Y esto ciertamente nos cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque estamos llenos de debilidades y de situaciones que en algún momento a veces no nos llevan a cumplir aquello que esperamos. La lectura de la carta del apóstol Pablo a los Corintios hoy también nos hace una propuesta. Dice, todos aquellos que en algún momento tienen algunas cosas, dice, déjenlas para que le den prioridad precisamente al seguir al Señor. En primer lugar, dice, para que aquellos que sí viven como si no tuvieran nada, ¿para qué? Para seguirme. Y entre otras cosas dice, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Porque este mundo se termina. Es un proyecto que va hacia adelante, sobre todo caminando, pero que de alguna forma tiene mucho que ofrecernos y a veces que no lo descubrimos. ¿Por qué? Porque estamos llenos de muchas cosas que en algún momento nos impiden, sobre todo acercarnos a la palabra de Dios, escuchar la voz de Dios, como decíamos el domingo pasado, exactamente, por ahí teníamos esa invitación, como el Señor siempre llama a aquellos que quieren. Lo hizo a través de Samuel, juntamente por medio de Elí, que de alguna forma le dijo, cuando tú escuches que alguien te llama, dile, aquí estoy, Señor, habla que tu siervo te escucha. En el Evangelio del domingo pasado también se nos decía cómo en algún momento teníamos intermediarios. Juan se convirtió en intermediario para que Andrés y Santiago, creo Andrés y Juan,
en algún momento escucharan la voz de Juan que decía, ahí está el Cordero, escúchenlo, vayan. No fue egoísta, no fue, dijo, espérense, no lo sigan. No, dijo, vayan. Cuando Jesús se da cuenta, dice, ¿qué buscan? ¿Qué quieren? Señor, ¿dónde vives? Queremos estar contigo. Eso es lo que en algún momento representa esa pregunta. Señor, ¿dónde vives? La otra de las cuestiones también que nos presenta es cómo en algún momento también ellos mismos, los dos apóstoles, Andrés y Juan, ¿qué hacen? Se convierten en un medio para ir al encuentro de otro personaje importante, Pedro, que allí el Señor le va a decir, tú eres Pedro, tú eres roca, y sobre esta roca el día de mañana edificaré mi iglesia. Y ahí tenemos la respuesta más grande a través de eso. Por eso necesitamos siempre estar abiertos para escuchar esa voz de Dios que en algún momento se presenta. Hoy en el Evangelio aparece algo más. En la primera lectura aparecen amenazas. Si no se arrepienten, será destruido. En el Evangelio aparece más bien, conviértanse, crean en el Evangelio, vengan a mí, estén conmigo, los haré pescadores de hombres. Con esto vamos a hacer una síntesis de lo que en algún momento es este día para nosotros y sobre todo que nos lleva pues a descubrir que esta palabra de Dios tiene muchísimas cosas en las que podemos caminar. Ya ven, aquí tenemos otra de las respuestas también a través de las cuales podemos decir que el Señor cuando llama a los primeros, los llama para hacer comunidad con otros. Hoy día la iglesia sigue llamando a través de lo que el Señor quiere, sobre todo para su misión, es juntamente con otros. No estamos solos, no somos solos, ni individuales, ni de manera decir es que yo soy. No, es a Jesús al que vamos siguiendo. Por eso la pregunta del domingo pasado era, Señor, ¿dónde vives? ¿Sí? Y entonces allí se descubre que en algún momento dice Jesús, vengan y lo verán. Y ahí es donde está la respuesta también de quienes en algún momento hemos dado ese paso y podemos decir que continuamos con esa misión que un día les encomendó a sus apóstoles y hoy sigue encomendando a su iglesia a través de quienes en algún momento están en este ministerio, de manera así muy directa. Segundo, pues yo creo que también tenemos que de alguna forma mirar un poquito las imágenes a través de las cuales de alguna forma se presenta este mensaje de Jesús. El escenario que Jesús elige para el comienzo de su misión no es en la ciudad santa, no es en el templo, no es juntamente con los sacerdotes, no, la elige en el mar, en el lago de Galilea. Comienza ya su misión y ¿qué es lo que él hace y qué busca? Precisamente busca gentes que quieran escuchar, nada más. No busca gentes privilegiadas o decir son buenos, son santos, son conocedores, son científicos. No, simplemente no son especialistas de la ley. En primer lugar, no están especialmente formados, pues diríamos intelectualmente. Nos consta que eran personas sencillas, humildes de campo, pescadores, de los que más conocemos, sobre todo que en algún momento tenían, pues era Mateo y Lucas, que Lucas como médico, pues tenía una formación intelectual bien. Ya después diríamos que Pablo fue uno de los grandes, pero la gran mayoría poco conocemos de ellos, cuál era su formación, todo lo que en algún momento ellos vivieron. Simplemente eran personas totalmente sencillas, totalmente que en algún momento no eran ni siquiera cumplidores de la ley, hasta eso, porque era gente del pueblo que se la vivían en su trabajo. Como hoy podemos decir, en algún momento muchos de nuestra gente pues vive por el trabajo y para el trabajo y por sus necesidades, pues a veces se les olvida. Es esto que decíamos al principio, como en algún momento nos envuelven tantas cosas que se nos olvida Dios en la vida. ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde vives? Pues yo te espero siempre aquí, tienes tu iglesia, tu comunidad, ven y lo verás. Pero la preocupación de la vida, pues a veces no nos deja precisamente eso, y es por eso que mucha gente permanece un poquito alejada de los ritos, las celebraciones, la cercanía con el Señor. De algunos sabemos que eran, como decimos, que eran pescadores, pero también otros no sabemos nada de ellos. Sin embargo, también tenemos que decir cómo en algún momento, por el contrario, Jesús elige a sus discípulos de alguna forma a través sobre todo de aquel acontecimiento. Los invita a seguirlos. Vengan y los haré pescadores de hombres. Más que otra cosa tenemos que decir, no entendieron por seguro mucho aquello que en algún momento el Señor les presentaba. ¿Por qué? Porque de alguna forma estaban lejos de toda la realidad que Jesús tenía para ellos. ¿Cuál era la promesa que Jesús les hacía? Simplemente ser pescadores de hombres. ¿Pero qué significaba? No, para ellos no entendía nada. En algún momento podemos decir también, no busca seguidores a tiempo parcial, por otra cosa,
Es otro de los detalles también bien curiosos, porque Jesús no busca eso. Ni siquiera dice, ni quiere que los trabajos, la familia, estorben su seguimiento. Estar con Él es la prioridad absoluta. Estar con Él significa precisamente que dejen todo, y así lo dice Jesús con todas las palabras: el que no deje padre, madre, hijos, hermanas, bienes, posesiones, etcétera, no es digno de mí. ¿Sí? Y luego lo pone con aquel símil o aquel momento que dice: aquel que pone la mano en la mancera del arado y voltea para atrás, dice, no sirve para seguirme. Y ahí tenemos una de las respuestas, sobre todo más grandes, a través de las cuales en algún momento el mismo Evangelio hoy nos presenta algo muy curioso, sobre todo de manera muy especial. En la primera lectura aparece aquella indicación: si no hacen esto, voy a destruirlos. Hay una amenaza enorme. Sin embargo, en el Evangelio tenemos una respuesta muy sencilla: conviértanse, crean en el Evangelio. Y el Evangelio significa, como bien sabemos, buena noticia. Dice, para Dios no hay asomo de amenazas. En Jonás, ciertamente, dice, la ciudad será destruida. Y eso despierta la esperanza, la expectativa, la alegría del consuelo de las gentes, sobre todo los que están peor. Se sienten acogidos, se sienten cercanos cuando escuchan a Jesús: conviértanse, cambien de vida, miren hacia adelante. El pasado ya no lo pueden cambiar, pero la historia del hombre sí puede cambiar en la medida que nosotros mismos abrimos nuestro corazón, sobre todo, y le damos ese lugar a Dios en la vida. Muchas veces estamos atados también a lugares, a cosas, a bienes, a cuestiones prácticas, sobre todo a prácticas de doctrinas y enseñanzas. Sin embargo, ¿qué es lo que en algún momento Jesús nos presenta? Crean en mí. Es una llamada precisamente a la conversión. Dice, yo soy camino, verdad y vida, nos dirá el Evangelio de San Juan en algún momento, y sobre todo en ese capítulo 2. Y sin embargo tenemos que decir, hay que nacer de nuevo. Aquí es donde viene la respuesta que en algún momento encontramos ahora a través de esta parte del Evangelio. Ese conviértanse, crean en el Evangelio, hay que nacer de nuevo por el agua y el Espíritu. Recordemos las palabras, sobre todo del Evangelio de San Juan, cuando en algún momento Nicodemo le pregunta: Señor, ¿pero cómo puede ser esto siendo yo ya viejo? La respuesta del Señor: el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Es decir, hay que hacer una limpieza, hay que hacer un cambio mental, hay que vivir y cambiar sobre todo nuestra manera de lo que hemos aprendido, y que en algún momento ha bloqueado toda nuestra posibilidad de ser mejores. Y creo que tenemos muchas cosas que vamos arrastrando en la vida y que en algún momento pues van impidiendo esto. Yo creo que, y sí lo tenemos que decir con toda verdad, nos cuesta trabajo y de alguna forma pues impide nuestro proceso, sobre todo de cambiar esa mentalidad. ¿Para qué? Para ser mejores. ¿Qué es lo que nos tiene que llevar? Pues es esto que en algún momento tenemos que dejar: la cruz en la cual tenemos que fijarnos, porque es la que nos va a desprender de todo lo material, de todo lo que vamos a veces arrastrando, de todas las situaciones que a veces no nos dejan acercarnos al Señor. Y yo creo que aquí es donde viene una de las respuestas más grandes, que de alguna forma tenemos que estar atentos. ¿Para qué? Para decirle: Señor, he escuchado tu voz y quiero seguir tu enseñanza. ¿Sí? Con esto creo que tenemos por ahí ya pues el centro de lo que es estas celebraciones, y esto en algún momento nos tiene que ayudar a entender lo que en algún momento significa precisamente ese encuentro con Jesús, que viene a estar con nosotros, acompañándonos, sobre todo. Como nos dice, en una síntesis de esta celebración de este domingo: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios, como decíamos en el Evangelio de Marcos, y que nos llevaba sobre todo a reconocer cuál es la alegría que debe sentirse cuando el Señor en algún momento, sobre todo, pues llama a aquellos que quiere que lleven su palabra y su voz, que proclamen la paz, que anuncien buenas noticias, que pregonen la justicia, que hagan el bien. Pues yo creo que tanto la evangelización, la catequesis, los documentos que tenemos, sobre todo el catecumenado, las diferentes preparaciones en los sacramentos, en algún momento tienen que ser para nosotros en la iglesia cómo entender este desarrollo, este destino de la palabra de Dios dentro de ellos. Yo siempre les digo, es una oportunidad de reflexionar. La palabra de Dios va dirigida a todos, desde los niños hasta los grandes, desde los pequeños a los ancianos, de todo y en todo, en cada momento. En este sentido tenemos que decir cómo de alguna forma, sobre todo a través desde 1963, pues estoy hablando del Concilio Vaticano II, en el documento de la Dei Verbum,
comprendemos lo que nos dice Dios, sobre todo allí en ese número 2. Dios en su infinita misericordia desveló su plan de salvación a la humanidad entera, esperando de cada ser humano la respuesta de la fe. Con esto podemos decir cómo de alguna forma se manifiesta Dios para nosotros a través de la iglesia en un documento 1962, estamos hablando ya 50 y tantos años. Entonces todo esto pues nos lleva a comprender un poquito más qué es lo que el Señor quiere también a través de su iglesia. Un misterio se da cuando la historia de Dios se inserta en la vida humana, y eso tenemos que decirlo. Podemos decir que en el diálogo entre Dios y el hombre, Jesucristo es la palabra central en la cual el hombre tiene que estar atento para escucharla. Hoy día, como les decía al principio, mucha gente en algún momento por sus preocupaciones, la vida, las situaciones que vive, se olvida de que Cristo le sigue hablando. Y a veces por todo ese ruido que tenemos no somos capaces de escuchar y no somos capaces tampoco de vivir. No somos capaces de entender lo que ya decía Jesús hace rato. Hay personas que llevan rosarios, que llevan unas crucesotas, unas medallas y todo eso, pero como amuletos, no como realmente lo que significa soy cristiano, vivo la fe y mantengo este compromiso de asumir esa responsabilidad en la relación con los demás. Y ahí es donde entra el gran reto para muchos que en algún momento comprendan lo que significa este momento tan importante. Vivir la palabra de Dios se debe de expresar con gozo, con alegría, pero también a la vez con responsabilidad. Sí. Antes del Vaticano II, la palabra de Dios se expresaba en latín. No se podía leer la Biblia regularmente. De hecho, voy a ser sincero, nos ganaron para esto, para la transformación sobre toda la palabra de Dios, pues los pueblos propiamente sajones. En lo del pueblo latino, el pueblo propiamente de la Iglesia Católica, tardamos mucho más para que la palabra de Dios llegara a las manos de todo el pueblo cristiano. Sí. ¿Sí? Y de alguna forma pues se nos adelantaron en ese sentido. Y a pesar de que la iglesia es la base, es donde estaba la fuente de toda la palabra de Dios, sin embargo, ellos nos ganaron poniéndola en su lengua. Cuando nosotros todavía seguíamos en 1959-62, seguíamos todavía con el latín, como si fuera la lengua madre y que no la entendía nadie. Pues yo creo que llegamos un poquito ya hacia el final de nuestro programa a través de este momento, con el cual pues de alguna forma nos da esa oportunidad de poder mirar la alegría, el gozo de poder escuchar, de vivir, de presentar la palabra de Dios, y que nos tiene que pues motivar, lo que ya decías tú, Jesús, ahorita, una invitación a que todos la leamos, a que todos la escuchemos, a que todos en algún momento la conozcamos un poquito más. Como cristianos católicos la iglesia es la poseedora de ese bien, que después se separaron nuestros hermanos separados y que de alguna forma hicieron sus propias traducciones. E incluso algunos, como tenemos otros, que hasta le han quitado y le han agregado cosas que no. Pero simplemente la vida cristiana es poseedora de la palabra de Dios, a través de la cual tenemos que caminar como católicos, como cristianos. ¿Para qué? Para responder a esa realidad tanto trascendente como en ese campo horizontal. Pues nos despedimos de todos ustedes, esperando que el buen Dios siempre nos acompañe y los bendiga. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca con el corazón. Tu palabra